Testimonio de una anciana de 80 años Eva Kirchhoff. Soy una cristiana que actualmente vive en la ciudad de Quebec, Canadá. Relataré mis experiencias, no las contaré todas, sino solo las que marcaron mi ministerio. Cuando estaba soltera oré para que Dios me diera un esposo. Él me dio un esposo cristiano. Mientras trabajaba y viajaba al trabajo, volvía a casa una vez al mes. No tenía tiempo para ir a la iglesia donde trabajaba. Su fe se enfrió, mi esposo comenzó a desviarse y él estaba tomando bebidas alcohólicas. Comencé a sentirme triste al ver esta nueva situación. Llegó a fin de mes borracho, me quedé en silencio, no lo reprendí cuando volví del viaje de trabajo, me arrodillé y le recé a Dios, le dije: Señor, te pedí un hombre de Dios y no perdido, no quiero un borracho, quiero ese sirviente tuyo que me diste. Fueron más de 7 años de intercesión para que regresara. Hoy es pastor. Soy de una generación donde se ministró el verdadero evangelio. Seguimos con disciplina y aplicación la palabra de Dios. Todo fue serio en ese momento, debido a la persecución. Me fui a vivir con mi esposo en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. En los 90 me decepcioné con las iglesias de ese país. Participé en varios seminarios de pastores famosos. Vi muchas herejías en sus enseñanzas. Como fui disciplinado en el simple Evangelio de Cristo, me di cuenta de mucha doctrina del carne aumentada para que los seminarios fueran largos y recaudaran la mayor cantidad de dinero. Estaba triste por las iglesias estadounidenses. Enseñaron teología de la prosperidad. Hice misiones en todo este país y la mayoría de las iglesias aplican a este Evangelio de la prosperidad. Las iglesias que no han adoptado este evangelio estaban en minoría y no eran iglesias que fueron fundadas. En los Estados Unidos, estas iglesias eran de países como Colombia, México, Chile, Brasil y otros países pobres. Les advertí a estos pastores de esas iglesias que no adoptaran el evangelio de la prosperidad y que no hicieran seminarios con estos pastores. Hice la misión solo, les fallé a los pastores norteamericanos. Me fui a Canadá con mi esposo para vivir en Quebec. No podía soportar congregarme en iglesias estadounidenses. Mi espíritu rechazó todas sus enseñanzas. Cuando vi a un ministro decir eso, Estados Unidos es el país que más misión hace en el mundo. Que el dinero que tenían sus iglesias pudiera viajar por el mundo y hospedarse en los mejores hoteles y que sus misioneros no pasaran hambre ni dificultades, dijo que si no hubiera sido para ellos el evangelio no hubiera llegado a varias partes del mundo. Esto me entristeció. Decidí no asistir más a ninguno de estos ministerios. Mi esposo abrió una iglesia. Él ya había dirigido un ministerio en Rusia y tenía experiencia. Oré a Dios y le pregunté si el evangelio de la prosperidad hizo de los Estados Unidos un líder mundial en misiones. El Señor él respondió que Estados Unidos era, pero ahora ya no es. Porque el Señor dijo que no depende de Estados Unidos para llevar a cabo la misión en todo el mundo, dijo. Soy soberano, levantaré a países como México, Perú, Ecuador, Chile, Brasil y Uruguay para hacer el resto de misiones que faltan en el mundo. Tú que eres de estos países, prepárate, mañana puedes ser misionero de esos países que fueron mencionados, el Señor dijo. Usaré a los países pobres para completar la misión, pero los países ricos no la completarán. Levantaré a los humildes y derribaré a los exaltados, confundiré a los sabios. Una vez estaba orando a Dios por mi país, Rusia y toda Europa, y le dije al Señor que el avivamiento comenzó en Europa a través de Martín Lutero. El Señor usó a este hombre para abrir los ojos de la gente. Él tradujo la Biblia para que otras personas entendieran, pero hoy les digo a los hermanos, las grandes catedrales que tienen capacidad para recibir multitudes están vacías. Tuve una visión de una bola de fuego alejándose de Europa. Cada vez que esa bola se alejaba pasaban dos fenómenos. Les cuento el primer fenómeno: mi cuerpo se enfrió, mis dedos se pusieron rígidos, no podía mover mi mano ni mis piernas. En esta visión vi varias estatuas de hielo, pero son de personas que se congelaron y se quedaron ahí. El Señor me dijo que el frío del mundo ha entrado en las iglesias de Europa y ha congelado sus corazones por mí y por mi palabra, quitando todo amor. Sus vidas espirituales están paralizadas. El Señor dijo, el baile que viste mi siervo es el avivamiento que se está alejando de este lugar. Ellos rechazaron mi calor por el dinero y la buena vida que brindan estos países.
Creen que no me necesitan. Europa ha comenzado a enfriarse por la tecnología que se ha desarrollado, las ciudades han comenzado a ofrecer más comodidades a sus residentes, todo esto ha hecho que la gente se establezca. Hice una misión en Europa en catedrales gigantes pero secas, el Señor me mostró ataúdes de personas y dijo que están espiritualmente muertas, el Señor dijo. Ellos conocen mi palabra, hacen teologías, se congregan en iglesias, tienen letras, pero no tienen el Espíritu, dijo el Señor. Resucitaré a este pueblo de entre los muertos, si se inclinan ante mí y se humillan ante mí. Muchas iglesias de prosperidad de fuera de Europa han intentado abrir sus iglesias dentro de Europa para ver si atraen a la gente, pero la gente es rica y no necesita más dinero. Lo que pasó fue que nadie se presentó en estas iglesias porque todo estaba ofrecido por la iglesia en sus teologías, la gente ya lo había hecho. Las iglesias de la prosperidad se han cerrado y se han ido. Digo que la gente de Europa no necesita dinero, tienen mucho, la gente necesita a Dios, reconciliación, amor, sencillez, un evangelio puro y verdadero. Si sus corazones están atascados en el dinero, lo haremos. Prediquen para que sus corazones suelten el dinero y sean libres y vuelvan a ser esas personas que iniciaron el primer avivamiento. Otro fenómeno que sucedió fue cuando la bola de fuego comenzó a alejarse de Europa. En mi visión Europa estaba oscura, esa bola de fuego era como el sol del mediodía a mi alrededor, vi todo oscurecerse, ya no podía ver nada, porque la oscuridad de ese lugar no me dejó ver nada. Esa bola de fuego se fue hacia Centroamérica y se derramó entre los pueblos. Ellos recibieron gran autoridad para evangelizar el mundo. Contemplé el poder de Dios rompiendo los grilletes de los pueblos, luego pasé a Sudamérica y se derramó entre los pueblos y los revivió. Hombres pequeños se levantaron como gigantes del Evangelio para ministrar, el poder de Dios preparó un ejército de verdaderos cristianos. Luego pasó en África y el avivamiento continuó vertiéndose sobre esos pueblos. Dios levantó profetas, se llevó a cabo la cura del SIDA, se suplieron las necesidades de los pobres, el poder de Dios se manifestó en personas de diferentes idiomas y tribus liberándose de la brujería. Luego la bola de fuego fue a Asia y el fuego se extendió en estos países, levantáronse hombres de Dios para ganar a los budistas, musulmanes libres para Dios. El poder de Dios salvó a las naciones que aún no conocían el Evangelio. Vi un gran ejército de Dios preparándose para una batalla espiritual, los ángeles pusieron sellos en estos soldados, un sello en su frente, otro sello en sus manos, el Señor dijo. Estos sellos en tu frente son para proteger tus mentes del falso evangelio y los dardos malvados, las legiones atacarán tus mentes, pero estarán protegidas. Los sellos en tus manos son tus buenas obras que realizarás en la tierra preparando la última cosecha. Para el rapto. Y el fuego del avivamiento viajó a lugares donde la gente tenía sed de Dios, ya que yo tengo el don de la vista, cuando paso mucho tiempo orando, vengo a ver ángeles y demonios, pero ese día apareció un demonio repugnante y dijo: si no me quitas el maquillaje te arrancaré la piel y si hoy te murieras te dejaría la cara sola en el hueso. Ese demonio apuntó su uña a mi cara, era como cuchillos sus uñas, pensé que no pasaría nada porque él era un espíritu, pero la uña de su dedo índice me tocó la cara y me hizo un pequeño rasguño, estaba aterrorizada, esa noche fue terrible para mí. Le dije a mis padres, a la noche siguiente se me apareció este mismo demonio y tenía un tazón de ácido, me amenazó con tirarme en la cabeza, dijo que yo estaba usando su tinte para el cabello y que mi cabello no me pertenecía, porque estaba marcado con su tinta, dijo que el cabello natural es mío, pero ese cabello teñido es de ellos. Tenía derecho a arrancarme el pelo porque era suyo y tenía su tinta. Cuando el demonio trató de verter ese tazón de ácido sobre mí, grité y mis padres corrieron a mi habitación. A la tercera noche se me apareció el mismo diablo y me dijo: te cortaré todos los dedos de las manos, estás usando mi tinta, no eres salvo, eres mía, dije, eres un mentiroso, yo soy de Cristo, el demonio dijo, entonces, ¿por qué me permite molestarlo? ¿Dónde está su fuerza de fe? Empecé a regañar a ese diablo y se rió.
Dijo, no tienes autoridad, santifícate primero, así engaño a muchas mujeres que dicen ser de Dios y usan lo mío en sus uñas, en sus cabellos, en sus labios, en sus cejas, en su rostro, en tus oídos y en todo tu cuerpo. Cuando pintaste y adornaste mujeres me echaste, sigo fingiendo salir, haciéndote creer que estás ungido y que tienes autoridad sobre mí. Ese demonio solo se fue por culpa de un ángel que se acercó a mi habitación. El otro día ayuné y me estaba preparando, sabía que la guerra no sería fácil, que el diablo me volvería a atormentar, no sabía por qué Dios estaba permitiendo que me pasara esto. Siempre he sido una chica dedicada a las cosas de Dios. La otra noche apareció el mismo demonio, dijo, acostúmbrate a mi siervo, porque un día nos encontraremos allá abajo en las profundidades, le pediré a Satanás que te atormente por toda la eternidad. Tomaré tu pendiente y tiraré de tu oreja y la estiraré hasta que corte, cuando desciendas al infierno iré a buscar tu alma yo mismo. Dije, no soy tu sirviente, el diablo dijo. Si tienes mi marca en tu oreja, me pertenece. ¿No sabías que los pendientes simbolizan la esclavitud, y los que lo llevan son mis esclavos? Recé para expulsar a ese demonio y ese demonio no quería irse, me quedé despierto al amanecer, perturbado y deprimido hasta que el ángel bajó a mi habitación y ese demonio se fue. Empecé a entender que todo era permiso de Dios, Él quería darme una lección y yo no quería entender, porque mi egoísmo de autoridad espiritual no me dejaba ver cuánto necesitaría para mejorar mi caminar con Dios. Yo tenía que limpiar mi vida, quería deshacerme de ese demonio tanto que no me di cuenta de lo que Dios quería mostrarme. No oré esa mañana, porque sabía que no evitaría que ese demonio apareciera. Decidí hacer una prueba. A la mañana siguiente me quité la pintura de las uñas y los aretes, tiré la colección de maquillaje y el tinte para el cabello. Al anochecer esperé a que apareciera el diablo, pero no se presentó. Arriba, porque me había deshecho de todo lo que decía que era suyo. Estaba confundido, no quería creer ese asqueroso y repugnante demonio, sabía que son mentirosos, pero esa noche fue tranquila. Tal vez tu mujer eres muy vanidosa y estás en la iglesia, no creas lo que estoy diciendo, tal vez me estés criticando ahora. Con toda la autoridad espiritual que Dios me dio te digo que ores y le pidas respuestas a Dios. Él te revelará que estás en pecado. No cuestiones este testimonio, busca una respuesta en Dios como yo. Dije oraciones al amanecer, el Señor Jesús apareció en mi habitación, pude ver cómo se veía, es la misma apariencia humilde que vivió en la tierra, pero su cuerpo era glorioso, la luz que salía de su cuerpo deslumbraba mis ojos. Él disminuyó la luz de su cuerpo para que yo pudiera mirarlo, su rostro brillaba. El Señor Jesús dijo que lo que el diablo dijo es verdad, que el diablo fue ordenado por Dios para revelar el pecado de mi vida, dijo que me estaba preparando para una batalla espiritual a través de ese diablo. Dijo que en una batalla como la mía uno hace ayuno y oración y si no es suficiente para santificar, tira todo lo que está en nuestra casa fuera de la casa para romper la legalidad de los demonios. El Señor dijo, siervo, aprendiste que en una guerra no debes abrir la guardia usando lo que pertenece a los demonios, esto les da fuerza. El Señor me mostró en una visión a una avispa de una iglesia, ella pondría sus manos sobre la cabeza de las personas y caerían al suelo, ese obispo echaría fuera los demonios, pero esos demonios salieron de los cuerpos de esas personas y se pararon en el suelo. Lado de las personas que habían sido liberadas. Esos demonios se rieron del rostro de ese avispa. Noté algo muy extraño, que el avispa usaba aretes, maquillaje, labios pintados y un vestido ceñido al cuerpo. Esos demonios engañaron a esa mujer, siguieron fingiendo que se sometían a su autoridad. Después de que el avispa hizo la cadena de liberación y terminó el servicio, esos demonios que estaban dentro de esa iglesia entraron en los cuerpos de esas personas, regresaron a sus casas poseídas. El Señor dijo, hija, Satanás engaña a muchos así, hace que la gente crea que tiene autoridad sobre ellos para que la persona no se dé cuenta de que necesita ser liberada del mundo. Primero, para poder liberar al prisionero, un prisionero de Satanás no puede liberar a otro prisionero, ambos están en la misma situación,
Satanás pone en la mente de estas personas que son liberados y salvos para que las personas no puedan ser liberadas del pecado y cuando mueran se va al infierno. Estas personas subestiman los poderes de las tinieblas, piensan que simplemente invocan mi nombre y ponen a los demonios debajo de sus pies. Eso es un error, sus vidas pecaminosas dejan lugar para que los demonios trabajen. Les doy autoridad a mis discípulos que aprenden de mi palabra y hagan lo que les digo, no les doy autoridad a los rebeldes, pero aún así quieren usar mi nombre para imponerse a los demonios. El Señor dijo, hoy te doy la autoridad para pisar serpientes y escorpiones, esta unción que vendrá sobre ti es verdad, los demonios te obedecerán y cuando seas expulsado no te engañarán como engañaste a esta pastora. Solo vive una vida obedeciendo a mi palabra, prepararás mujeres guerreras que serán el pilar de oración de tu ministerio, porque el pecado comenzará a entrar en las iglesias, pero tu iglesia seguirá siendo santa si oran sin cesar. Yo tenía experiencia con Dios, ya estaba casada y me fui a vivir a Estados Unidos, el gobierno de allá lanzó la campaña de que la pareja debe tener un hijo, como mucho dos, este programa se llamaba anticonceptivos, yo había evitado a los niños. Pero solo después de darme cuenta de que fue el engaño de Satanás detrás del gobierno, revelaré mejor este método anticonceptivo cuando hable de mi experiencia en el infierno. El Señor dijo, la tecnología hija lanzará una red social pronto, hoy no tienes idea de lo que es, pero esta red social destruirá matrimonios, habrá prostitución y los espíritus de los demonios de la lujuria, y la sensualidad poseerá a hombres y mujeres. Que hará que muchos hijos e hijas míos tropiecen con el pecado de los ojos, dígale a la gente que se mantenga alejada de estas personas demoníacas que vendrán con esta nueva invención tecnológica, evite las redes sociales. En ese momento no entendía, pero con la invención de las computadoras después inventaron las redes sociales, hoy puedo explicarlo mejor, el Señor Jesús me reveló en una visión, vi a grandes brujos haciendo obras de magia negra para destruir la iglesia, vi casas siendo atacadas con hechizos de brujería, varios cristianos fueron hechizados. Los hechizos golpearon a estos hermanos. Le pregunté, Señor, está equivocado porque está escrito que el hechizo no atrapa a Cristian. Informé en quien también estás después de que escuchaste la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación y habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor dijo, tú dijiste bien, quien tiene el sello del Espíritu Santo no se ve afectado. Observé a estos hermanos que estaban siendo afectados por estos hechizos, el Señor me hizo ver sus vestiduras que estaban manchadas de blanco, los hechiceros pudieron llegar a aquellos hermanos que no vivían una vida santa, sus ropas sucias manchadas por el pecado daban esta legalidad. No había sello del Espíritu Santo en la vida de estos hermanos, el Señor me mostró un hermano, la magia que se le arrojó. Golpeado y desviado hacia otras direcciones, miré y observé una armadura de un guerrero de la antigua Roma, esa armadura brillaba y cubría el cuerpo de ese hermano, en Efesios 6 versículo 11 en adelante vestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir la astucia del diablo por tanto, tomad toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, y habiendo hecho todo firme estad firmes pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies. En el acicalamiento oración del Evangelio de la paz, apoderándose de todo el escudo de la fe con el que se pueden borrar todos los dados de fuego del maligno. Tome también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo momento con toda oración súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Números 22 versículo 12 Entonces dijo Dios a Baal, no irás con ellos, ni maldecirás a este pueblo, porque está bien dicho porque contra Jacob es digno de encantamiento o adivinación contra Israel. En este tiempo se dirá de Jacob e Israel lo que Dios ha hecho. Números 23 versículo 23, el mismo y el maligno no lo toca. 1 Juan 5 versículo 18 el que dice que está en la luz y odia a su hermano, hasta ahora está en tinieblas. 1 Juan 2 versículo 9 no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga vendrá a tu tienda, porque sus ángeles mandarán a su rey respeto para guardarte en todos tus caminos. Salmo 91 versículos 10 y 11.
Miré a este hermano y vi que tenía el sello del Espíritu Santo en su frente. El Señor Jesús dijo que el diablo puede incluso tentar al creyente fiel, pero no puede destruirlo. Estén alerta, porque su adversario el diablo anda por todos lados alrededor rugiendo como un león buscando a quien tragar. 1 Pedro 5 versículo 8, el Señor dijo que el diablo solo puede tocar a sus siervos si se lo permite. Job 2 versículo 5 y 6, pero extiende tu mano y tócalo en el huesos y en la carne y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Y el Señor dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, pero guarda su vida. El diablo puede tocar bienes, pero no puede tocar la vida de un siervo. Salmo 31 versículo 15, mis tiempos están en las calles. Manos, líbrame del manos de mis enemigos y de los que me persiguen. Piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya estás muerto y tu vida está escondida con el Cristo en Dios. Colosenses 2 versículo 3. Les digo que la brujería atrapa a los creyentes que no viven el Evangelio de la verdad, que no están cubiertos con la sangre de la salvación, y no recibirán la salvación, aunque sean creyentes, mientras que para el verdadero creyente la brujería no puede penetrar a quienes ya se han puesto la armadura de la palabra, para que vivan el Evangelio de la santidad. Soy una mujer de Dios y con mi caminar por el camino de Jesús gané experiencia con Él y me estaba preparando para descender a las partes más bajas de la tierra. Sobre mi experiencia en el infierno, Jesús me guió a la cabeza del infierno. La boca de esa cabeza se abrió, los dientes eran una puerta negra y estaban cerrados con candados. Esa puerta se abrió con la presencia de Jesús. Entramos, miré demonios corriendo debido a la presencia de Jesús. Los primeros demonios que vi fueron varios que inventaron las redes sociales. Se rieron. Estos demonios de las redes sociales eran mujeres hermosas, seductoras, su meta es destruir matrimonios. Eran felices, se reían de felicidad, porque habían logrado destruir varios matrimonios. Otros demonios de la sensualidad han animado a las hermanas a andar en sensualidad. Estos demonios estaban felices porque habían echado a muchas jóvenes creyentes a la prostitución. Muchos solteros estaban fornicando. Tuve una visión de un demonio entrando a la computadora a través de una red social. Provocó divorciarse y destrozar muchos matrimonios. Estos demonios alentaron a los niños al sexo, la inmoralidad y convencieron a la gente a tener sexo sin compromiso. Esas mujeres seductoras que son demonios que tenían diversas técnicas de seducción para hacer caer en la fe a los hombres de Dios, objetivo de estos demonios de la sociedad. Los medios de comunicación utilizan a una mujer que pone celosos a las esposas y los maridos, y se aprovecharon de las debilidades del matrimonio por peleas y malentendidos. Aprovecharon cuando el matrimonio estaba tibio. Estos demonios eran decididos, pacientes y sensuales, y tenían todas las armas de seducción para las conquistas amorosas. Elegían personas atractivas que entraban en sus cuerpos y sus objetivos eran mujeres y hombres de Dios. El plan de estos demonios es acercarse como amigos y seducir poco a poco, hipnotizando las mentes de los creyentes al amor ilícito. Demonios del lesbianismo, sus tácticas son usar a las mujeres para conquistar a otras mujeres. Demonios que usan a los hombres para seducir a mujeres casadas creyentes y alejarlos de la iglesia. También tientan a los jóvenes solteros a caer en la prostitución. Estos demonios de la seducción hicieron grandes esfuerzos para llevarse la fe de muchos, estaban felices de cumplir con sus tareas. Nos acercamos a un demonio con una capa negra, su presencia era tan maligna, tenía un libro en la mano y una pluma de hueso. Este libro era el libro del infierno y estaba escrito en su portada, el libro de la muerte eterna. El Señor Jesús dijo que en este libro estaban escritos los nombres de personas que todavía están vivas en la tierra, que aún no habían renunciado a sus vive para Él. Vi los nombres de personas que están vivas en la tierra, las letras estaban escritas con letras de sangre. Vi varios nombres de grandes pastores en los Estados Unidos que estaban escritos sus nombres en este libro. Hombres conocidos, escritores de libros, estaban siendo engañados por Satanás. No pude revelar sus nombres para no causar escándalos en el país. El Señor no permitió revelar. El Señor Jesús le ordenó a ese demonio que abriera el libro y mostrara mi nombre. Para mi sorpresa mi nombre estaba allí.
Lloré y dije, Señor, porque mi nombre está en este libro si dediqué mi vida a ti y aún así seré arrojado al infierno. El Señor dijo, después de que tú y tu esposo se fueron a los Estados Unidos, escuchaste a los demonios e hiciste control de la natalidad, porque tomaste el control de la natalidad y mataste una vida que se formaría en tu útero, yo criaría a ese niño como un profeta en la tierra y seguiste tomando esta medicina que fue diseñada aquí en el infierno para matar a mis hijos. Ningún asesino heredará mi reino, todas las mujeres que abortan están sacrificando a sus hijos al diablo Moloch, estas mujeres no son dignas de mi reino, los vientres de mis hijas son santos, no se pueden usar remedios diabólicos, muchos se volverán estériles si continúan tomando estos remedios, yo les cerraré el vientre para que no ofrezcan mis hijos a Moloque. Al escuchar mi condena, le pedí perdón al Señor, lloré de arrepentimiento, el Señor dijo, cuanto más se da, más se cobra, cobraré más a los que han tenido experiencia conmigo que a los que nunca han tenido estas experiencias, les cobraré más a los que conocen mi palabra, les cobraré a los que viven la vida santísima, les cobraré a los que tienen más dones del Espíritu Santo y están más usados, les cobraré más a los que tienen más responsabilidad en mi trabajo, cobraré más de los que son pastores. El Señor le dijo a ese demonio que borrara mi nombre de ese libro, ya no pertenecía al infierno, me había arrepentido de ese pecado, el Señor Jesús me llevó a una parte del infierno, vi un demonio horrible, este demonio estaba preparando una sustancia en el infierno, el Señor Jesús dijo. Esta sustancia es el llamado veneno de Moloch que se produce aquí en el infierno y va a las farmacias en forma de anticonceptivos, pude ver el error de Satanás, el Señor no quería condenarme al infierno sino más bien darme la oportunidad de arreglar mi vida, mi nombre anotado en ese cuaderno de la muerte era un permiso de Dios para ver dónde estaba equivocado. Fui a varios lugares del infierno, contemplé cárceles parecidas a las cadenas de tierra que sostienen a los prisioneros, contemplé una fuerza invisible que atormentaba a la gente dentro de estas sillas de montar, otro tipo de cárceles que contemplé eran pozos abiertos en el suelo, estos son los huecos donde las almas están atrapadas y no pueden salir de allí. Vi pozos de barro podrido donde estaban llenos de gente, ríos de sangre donde los asesinos derramaban sangre y seguían bebiendo ese líquido, nadie podía salir de su lugar de sufrimiento, contemplé un enorme mar de fuego y lleno de almas ardientes, había gente colgada de cruces, había varias cárceles, una diferente a la otra, las torturas eran de varios tipos de tormentos, hay millones de formas de tortura, los demonios no se cansan de torturar, cuanto más torturaban las almas, más placer sentían. Cada alma que caía en este lugar era un premio y una conmemoración de victorias demoníacas. Estos demonios incluso se divierten cuando las almas de los grandes hombres de Dios se bajaron del camión de la salvación y cayeron en ese lugar de tormento. Los demonios tenían los nombres de pastores en su lista, dijo que estos pastores son hombres de Dios y tenían que destruir a sus familias que aún no eran evangélicas. Vi una mesa gigante en el infierno, el demonio a cargo por orden de Satanás estaba poniendo el cabeza de muchos hombres de Dios en un premio, sortearon a estos hombres de Dios, ofreciendo grandes recompensas para sacarlo del camino del Señor y el diablo que lograra esto ganaría una recompensa y si además de desviarse lograban traer sus almas y presente a Satanás, él ganaría más recompensas, cada hombre de Dios tenía un precio como recompensa, contemplé precios muy altos para las cabezas de hermanos, estos eran los más conocidos en el infierno, había un deseo enorme de ganar estas almas, toda la atención estaba en este pueblo de Dios, había muchas, también las mujeres que estaban marcadas los demonios querían provocar divorcios para debilitar la fe de estos hermanos y hermanas, en la reunión donde todos estaban sentados. El demonio a cargo golpeó la mesa y hubo un estrépito y dijo que ya no calentaba a estos creyentes que viven una vida santificada, dijo, si un creyente que cayó en el infierno decía que bebería su sangre junto con los demonios y en conmemoración. Llamaban a los creyentes los apartados del mundo, eran los blancos en el infierno, el diablo que organizó la reunión dijo que estos hermanos estaban haciendo un daño en el mundo ganando muchas almas para el cielo, ellos lucharon contra la falsa doctrina,
desenmascarando cada mentira que Satanás había colocado dentro de las iglesias a través de falsos maestros. El demonio líder de la reunión dijo: si destruyes a estos creyentes, los espíritus malignos podrían entrar en las iglesias y ganar almas dentro sin tener que sacar a los miembros de las iglesias. Un demonio dijo: cada creyente que renuncia al mundo es un alma que hemos perdido, tenemos que evitar que mueran al mundo, mantengamos vivos sus deseos por el pecado y por los placeres del mundo, solo entonces pecarán. Miré los nombres de varias iglesias en el mundo en la lista del infierno, estaban preocupados por las iglesias por no dejar entrar el pecado. Los demonios hicieron planes para infiltrar el pecado en la iglesia usando personas que estaban en el liderazgo como pastores y presidentes de ministerio. Miré el nombre del ministerio de mi esposo en la lista del infierno, le pregunté al Señor por qué el nombre de la iglesia de mi esposo estaba allí. Usted dijo: Satanás enviará un miembro a la iglesia de su esposo, ese miembro se ganará su confianza, su esposo lo pondrá como pastor de la obra, implantará doctrinas de demonios para alejar a muchos miembros, muchos jóvenes dejarán la iglesia debido a este hombre y seguirás a ese pastor a cualquier iglesia a la que vaya. Tu ministerio perderá muchos miembros si aceptas al pastor. Hermanos, mi esposo y yo estábamos pensando en viajar en misiones, abrir nuevas iglesias y dejar que un pastor se ocupara de nuestro ministerio. Los demonios lo sabían y escucharon nuestros planes y estaban planeando en contra de nuestro ministerio. Vi a ese demonio líder reuniendo un ejército de demonios dentro del infierno y habían destruido a todas las personas y los nombres de los ministerios que estaban escritos en esa lista. Este ejército declaró la guerra a los santos y estaba dispuesto a ir hasta el final sin volver atrás, porque el tiempo de la iglesia está terminando en la tierra, y los demonios no tienen tanto tiempo y estaban con toda su fuerza para evitar que los hermanos subieran en el rapto. Fui a una parte del infierno y contemplé un lugar que solo tenía idólatras, pero no eran adoradores de imágenes, eran fanáticos, estaban sufriendo en las llamas del infierno y los escudos o insignias de sus clubes aparecieron en sus manos. El Señor Jesús dijo: advierte a mi gente que no quiero que ninguno de mis sirvientes vea partidos o animar a estos clubes de fútbol, no hay fan mi hija, hay adoradores. El Señor me tomó de la mano y nos fuimos a la tierra. Él me mostró cómo detrás de cada club había un demonio que recibía la adoración de ese fan. Vi fanáticos encarnados por los demonios que salían de esos clubes que ellos mismos apoyaban. Estos fanáticos diabólicos mataron a otros fanáticos y golpearon. Vi a 2 pastores que eran rivales porque de sus clubes de fútbol y sus clubes también son rivales. Estos pastores se han convertido en grandes rivales, porque de sus clubes uno maldijo al otro. Vi a la gente llorar cuando su club de y el fútbol perdió un juego, otros se quitaron la vida por su club del corazón, otras personas estaban deprimidas y deprimidas. En la visión que tuve, un hermano comenzó a golpear la pared de su casa cuando su club perdió el juego, insultó con palabras inmorales a los jugadores y maldijo al árbitro, maldijo a su club y dijo malas palabras. El Señor dijo: hija, esto no es una multitud, es una adoración. Si todos lloraran por mí, me adoraran, como adoran a sus clubes, ya habría derramado mi avivamiento en este lugar. El Señor me llevó a un estadio de fútbol que estaba lleno de gente emocionada. Era el momento de la Copa del Mundo de 1994 en los Estados Unidos. El Señor dijo: aquí en este estadio hay gente que viaja desde su país para adorar al fútbol. Hay creyentes aquí en este estadio, viajando por mí y predicando mi evangelio que no quieren, pero en el fútbol gastan su dinero en comida y viajes. Hay muchos que dicen ser mis sirvientes y los fanáticos del fútbol hacen más por sus clubes que por mí, gastan su dinero en entradas para ver fútbol, pero no ayudan a los que necesitan ayuda. El fútbol se ha robado el lugar que pertenece a Dios y a muchos les encanta este deporte y se van al infierno a causa de esta idolatría. El Señor me mostró un demonio del fútbol, tenía su trono en el aire, contemplé una pelota en su mano, recibió los cánticos de los fanáticos que gritaban en el estadio. El Señor dijo que muchos cristianos que son futbolistas profesionales y quien no lo es su voluntad ver a los creyentes jugando este deporte infernal que les ha robado su adoración.
Jesús y yo bajamos al infierno otra vez, fui a un lugar en el infierno, donde observé a hermanos y pastores que trataban mal a los miembros de la iglesia porque estaban desempleados y no podían ayudar a la iglesia. Vi a un hermano en el infierno por prejuicio, un homosexual se acercó a este hermano, su alma estaba vacía, trataba a ese niño como a un perro y no le predicaba la palabra, ese niño estaba cansado de esa vida y quería escuchar solo una palabra para dar su vida a Jesús. Este hermano se fue al infierno por humillar a ese joven. El Señor Jesús dijo: hija mía, tenía yo prejuicio contra Naamán que no era parte de mi pueblo. Tenía prejuicios contra la moabita Ruth que no era parte de Israel. Tenía prejuicios contra la prostituta Rahab, la cananea que se salvó de la muerte. Vi a otro hermano que estaba en el infierno por sus prejuicios. Dios le envió una prostituta para que se ganara esa alma, porque Dios tenía planes en la vida de esta mujer, pero el hermano avergonzado de esa mujer tenía miedo de que alguien lo viera hablar con ella y decirle a su hermano pastor diciendo que estaba con una prostituta, decidió menospreciar y huir de la mujer. Ese hombre se fue al infierno por humillar a la elegida. Vi pastores en el infierno por deber a los bancos y no pagar el préstamo, y otros hermanos estaban en el infierno por dar para pedir prestado dinero a otros y no pagarlo. También hubo hermanos que se fueron al infierno por humillar a personas de otras religiones. Observé a un hermano en el infierno que discutía con un hechicero. Ese hermano desafió a ese hechicero e incluso lanzó palabras proféticas de maldición. Efesios 6 versículo 12. Porque no tenemos que luchar contra la carne ni contra la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Vi a otros en el infierno por tener dones del Espíritu Santo y humillaron a los hermanos que no tenían estos dones. Vi a otros hermanos que están en el infierno por ver a su hermano débil y en lugar de ayudar, simplemente los sacaron de la iglesia, haciendo que muchos se aparten del camino de Jesús. Vi hermanos que estaban en el infierno por ver al otro hermano cargando con la culpa y en lugar de consolarlos aumentaron el peso de la culpa, haciendo que este hermano se suicidara. A estos hermanos les encantaba hacer que otras personas se sintieran culpables por lo que ya habían pecado en el pasado. Vi a otros hermanos en el infierno por culpar a la gente por sus fracasos. No sabían asumir su responsabilidad por haber pecado. Observé a hermanos en el infierno por criticar a otros hermanos y hablar mal de todo hombre de Dios. No rezaban por el débiles, pero criticados y apedreados y calumniados. He visto a otros hermanos en el infierno salir de sus ministerios y seguir atacando a las iglesias que alguna vez fueron miembros. Vi en el infierno a los que no asisten a la iglesia, que son los sin iglesia o los descongregados. Recibieron un gran castigo por dejar la iglesia y sacar a muchas personas de la iglesia diciendo que la gente no necesita congregarse en un ministerio. Mateo 23 versículo 13. Ay a vosotros, maestros, fariseos e hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieran hacerlo. Satanás se rió en la cara de aquellos cristianos que dejaron sus iglesias, porque estos hombres habían seguido las mismas estrategias de Lucifer, saliendo del cielo y arrastrando a un tercio de los ángeles con él. Satanás enseñó a los ángeles a rebelarse y los cristianos sin congregación están enseñando a muchos hermanos a rebelarse también. Romanos 13 versículos 1 al 8. Cada alma está sujeta a poderes superiores, porque no hay poder que no venga de Dios y los poderes que fueron ordenados por Dios, así que quien resiste el poder resiste la ordenación de Dios. Esos que resisten traerán sobre sí la condenación, porque los magistrados no son terror para las buenas obras, sino para las malas. No temerás tú al poder. Haz el bien y tendrás alabanza de ella, porque es ministra de Dios para creer, pero si hacen mal, teman porque no trae la espada en vano, porque es ministra de Dios y vengativa para castigar lo que hace mal. Por eso es necesario que le estés sujeto, no solo por castigo, sino también por conciencia. Por eso también pagas impuestos, porque son ministros de Dios atendiendo siempre a esto. Por lo tanto, dale a cada uno lo que debes, a quien tributo, tributo, a quien temes, a quien honras, honras, a quien no le debes nada.
excepto el amor con que se aman, porque a los que se aman, ellos obedecen la ley. Si un gobernador debe ser respetado, imagina un ministro del Evangelio. No podemos rebelarnos contra las autoridades espirituales que fueron levantadas por Dios. Si nos rebelamos seremos condenados al infierno. La cabeza que desciende sobre la barba dirá y que bajan el borde de sus vestiduras. Salmo 133 versículo 1 y 2. Amados hermanos, no escuchen a los que no asisten a la iglesia. Son ovejas perdidas del redil, sin rumbo para sus vidas. ¿Cómo puede la oveja perdida guiar a los que se están congregando y comulgando? No eres tú quien necesita su ayuda, ellos son los que necesitan tu ayuda. No escuches sus doctrinas destructivas. Satanás también conoce la palabra de Dios y trató de desviar a Cristo de sus propósitos. Tenía ingenio y sutilmente lo hizo Adán. Y Eva pecó. Vi a otros hermanos en el infierno porque solo vi las faltas de los siervos de Dios. Nunca abrieron la boca para hablar bien de su hermano, solo hablaron cosas malas. Yo otros hermanos en el infierno porque tenían un espíritu soberbio, querían ser mejores que los demás en todo y siempre quisieron tener razón y todos estaban equivocados. Nunca aceptaron la corrección de sus pastores y se opusieron a la disciplina. El primer tramo del infierno fue de los cristianos que, teniendo mayor conocimiento teológico, no aceptaron la corrección divina, querían ser dueños de la verdad y cuando Dios usó a un profeta para corregir, se enojaron con el profeta, odiaron en su corazón. El segundo tramo en el infierno era de los que tenían más dones que los demás y eran más usados, porque vivían buscando dones espirituales, poder y autoridad, se engrandecían y no aceptaban la orden de su pastor, porque se sentían los más grandes. Ellos tropezaron con su propia grandeza y estaban en el infierno. La tercera sección del infierno era de aquellos que debatían la palabra de Dios, disputando su conocimiento. Uno quería probarle al otro que estaba equivocado, el otro quería probar que su conocimiento era mejor y que su sabiduría era la mejor. Estos dos hermanos se peleaban verbalmente, hasta insultos de palabras ofensivas se hablaban entre ellos. Uno quería ser mejor que el otro, entraba en una feroz disputa, una guerra interminable que generaba la persecución de ambas partes. Uno quería difamar al otro difamando su ministerio, sus doctrinas, y se convirtieron en enemigos y fueron al infierno por esas cosas, y allí en el infierno los demonios los pusieron a los dos a luchar para siempre por la teología y aún los torturaron. Fui a otro lugar en el infierno, observé hermanos que estaban allí por criticar a Dios. Estos hermanos decían que Dios no hacía esto para beneficio de sus vidas, que Dios no hace eso para sus propios bienes, cobraban providencias divinas. Vi a otras personas en el infierno por culpar a Dios de sus desgracias, miembros de la familia murieron y culparon a Dios. Vi a otros en el infierno por murmurar contra Dios. El Señor Jesús me dijo, así como el pueblo de Israel no entró en Canaán, el prometido tierra, por causa de murmuraciones solo entraron Josué y Caleb, así sucederá con muchos creyentes que murmuran, no entrarán al cielo. Vi las clases de idólatras en el infierno. Fui a otro lugar del infierno y vi a una mujer que idolatraba a su esposo y se apartaba de los caminos de Jesús porque su esposo le pidió que se fuera. Ella obedeció y colocó a su esposo por encima de Jesús. Estaba en infierno sufriendo por perder a su marido. Ella murió y su marido se mantuvo vivo en la tierra. Observé en el infierno a un hombre que idolatraba a su esposa porque era hermosa. Todo lo que ella le pidió a este hombre que hiciera, ella le impidió hacer la obra de Dios e hizo que su esposo dejara de hacer la obra de Dios y enterrara sus dones que recibí del Espíritu Santo. Tu esposo dejó de hacer la obra de Dios por culpa de su esposa y ahora está en el infierno. Lloraba de miedo de que su esposa encontrara otro esposo y se casara. Su conciencia sufría más por haber dejado la obra de Cristo a petición suya de su esposa. Fui a otro lugar del infierno, vi a hermanos que idolatraban a pastores famosos, obispos, apóstoles, cantantes y predicadores. También vi a los que adoraban las placas de la iglesia, exaltaban los nombres de sus congregaciones diciendo que el nombre de sus ministerios salva. Todos son en el infierno. Observé hermanos en el infierno que hablaban mal de los otros hermanos escondidos, hablaban muy bajo en sus oídos para que nadie pudiera oír. Hablaban mal de la ropa de las mujeres creyentes. Hablaban mal de los zapatos y sandalias de los hermanos,
y a través de sus conversaciones en voz baja se hacían el uno contra el otro. Vi gente en el infierno que le hablaba al pastor de todo lo malo que pasaba en la iglesia. No veían a alguien cometiendo un pecado que ya estaba corriendo para decírselo al pastor, le señalaban el pecado de los que caían en sus pecados y vigiló el ministerio de esas personas porque cuando el pastor saque a esos creyentes de sus oficinas, ellos los reemplazarán. Vi a hermanos en el infierno que estaban alentando que las cosas salieran mal en la vida del otro, deseaban mal para su hermano que no consiguiera un trabajo mejor, estaban alentando al pastor para que no le diera el ministerio a ese hermano. Vi a hermanos en el infierno por pelear y no perdonarse entre ellos, vi a hermanos en el infierno por tener competencias, peleas, disputas y otros están en el infierno por burlarse de su hermano para hacerlo pelear. Vi en el infierno hermanos desunidos, envidiosos, y otros están en el infierno por matar la fe de otros hermanos y hacer que las almas abandonen la iglesia y regresen al mundo. Vi a otros en el infierno por dividir la casa de Dios con contiendas, hacer grupos de intrigas. Lucas 11 versículo 23, el que no está conmigo, está contra mí y el que no recoge conmigo, desparrama. Observé hermanos en el infierno que ponían a prueba a otros hermanos, también vi hermanos en el infierno que perseguían a sus pastores hasta que el pastor que los presidía los sacaba de sus ministerios. Otros pastores bajo presión de la iglesia entregaban sus oficios y dejaban de atender el rebaño. Todos los que perseguían a estos pastores estaban en el infierno. Vi a otros en el infierno por perseguir a los hermanos que fueron usados por el Espíritu Santo, tocando el Espíritu Santo mismo y no los vasos de honor. He visto a pastores en el infierno expulsar ovejas como si fueran dueños de la iglesia, y otros pastores están en el infierno por maldecir a los miembros. Un pastor fue reemplazado por otro pastor por la iglesia. Vi en el infierno a un pastor que no quería perder a su miembro de la iglesia y lo maldijo y eso lo llevó al infierno. El otro pastor que vi en el infierno fue porque no quería perder a su miembro de la iglesia de gran valor. El miembro quería viajar a otra ciudad y vivir allí. El pastor, sabiendo que perdería las altas ofrendas, lo maldijo por lo que perdería su trabajo. Esa fue la causa que llevó a este pastor al infierno. El otro pastor que vi en el infierno perdió a un miembro dedicado que luchó en su iglesia y ganó muchas almas para este pastor. Su iglesia se estaba llenando por el regalo que el miembro tenía de ganar muchas almas. Un día el tiempo de este miembro terminó en esta iglesia. Tenía que hacer la misión fuera de la iglesia e irse a otro lugar. Pidió la bendición de su pastor para que lo dejara ir. El pastor lo maldijo a muerte y dijo que moriría en esta misión. El pastor no aceptó la decisión del su miembro, se fue, quería frustrar los planes de Dios. Poco después, ese pastor murió y se fue al infierno. Otro pastor está en el infierno por dar ministerio solo a los creyentes de su familia. No confiaba en los otros miembros de su iglesia porque no eran de su familia. Ese pastor despreciaba las habilidades de sus miembros, mientras que el otro pastor yo vio en el infierno era absolutista, quería hacer todo por su cuenta, no aceptaba los consejos de nadie. Gobernaba la iglesia. Cuando Dios usaba a un creyente para que lo ayudara en la iglesia, no escuchaba, porque confiaba solo él mismo. Muchos hermanos que Dios quiso usar se metió en el camino, no dio oportunidades, solo el que quería predicar la palabra. Muchos hermanos enterraron sus dones por causa de este pastor. Cuando murió se fue al infierno por su orgullo. Luego me fui a otra parte del infierno, solo había miembros de la iglesia. Jesús dijo que estos son miembros de la iglesia, no son mis seguidores. Dicen que son creyentes, pero no son hacedores de mi palabra, no han abandonado el pecado y no tienen el Espíritu Santo. No sé. Puede mantener viva una vida espiritual en un mundo de tinieblas donde Satanás controla. Luego Jesús y yo subimos a la tierra. Hermanos, les podría contar más experiencias, pero si hablo me quedaré todo el día hablando. Espero que estas experiencias sean suficientes para aumentar su fe. Agradezco compartir mi experiencia con ustedes. Que la paz de Jesús